Bueno, vamos a charlar ahora con Pablo Nemiña, sociólogo, investigador de la UNSAM y del CONICET. Él es especialista en la relación entre el Fondo Monetario y la Argentina, tamaño tema de trabajo. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Buen día, María y equipo, ¿cómo están? Bien, bien. Te quiero hacer escuchar un audio de Cristina Fernández de Kirchner, donde Cristina Fernández de Kirchner el viernes le dijo a los radicales, che, ¿por qué no se despabilan un poquito? Porque a ustedes los voltearon el Fondo Monetario Internacional en sucesivas situaciones. A ver qué opinás de eso. El Fondo Monetario Internacional ha vivido condicionando a la democracia argentina. No de ahora, en el año 89, el fondo, con presiones y demás, le soltó la mano al gobierno democrático del presidente Alfonsín y no pudo terminar su mandato. También a otro presidente radical, el fondo le soltó la mano y vino la crisis del año 2001. Deberían despabilarse un poco, digo yo, los del Partido Centenario, porque los dos presidentes radicales que tuvieron se los tumbó el Fondo Monetario Internacional. Despabilense, muchachos, despabilense. A mí me llamó la atención esta interpretación, porque en el caso de la Rúa, Pablo, por lo menos, digo, yo era corresponsal de La Nación en Estados Unidos en ese momento y estaba primero Clinton y le dio un mega respaldo con el mega canje, buscando evitar que la Argentina cayera en default. Sí, se lo dio a principios de 2001 el megacanje, pero 2001 empieza con el famoso, el blindaje, con el famoso blindaje. Es un préstamo muy importante, pero termina efectivamente con una suspensión del acuerdo por parte del fondo. Cuando el fondo, en un momento decís que efectivamente le suelta la mano. Y sí, efectivamente, porque se hacía la quinta revisión, creo, y el fondo la suspende, y con eso, bueno, es la única fuente de financiamiento internacional en ese momento, y para sostener la convertibilidad era decisivo acceder a dólares. Y eso es lo que, entre otras cosas, impulsa a Cavallo a implementar el corralito. ¿Cuándo se le cae el acuerdo con el fondo? Claro, cuando el fondo, viste, el fondo lo que hace es dilatarlo, viste, bueno, vamos a ver, empiezan a no te manda hacer la los tiempos misión. un poco más largos y bueno, y por lo tanto claro. Eso empieza a generar la... Lo que pasa es que en ese momento el fondo decía que había que salir de la convertibilidad, que el 1 a 1 era insostenible, ¿no? Entonces lo que no querían era seguir sosteniendo la convertibilidad, sobre todo, ¿no? Mirá, es muy interesante eso, porque había mucha diferencia al interior del directorio del fondo, de lo que se habla ahora, con relación a cómo salir de la convertibilidad. Yo lo que te podría decir es que había consenso con relación a que era insostenible la convertibilidad, pero lo que no había era un consenso con relación a hacia dónde salir, cómo salir. Había muchísimas posiciones, incluso al interior de los países centrales, y eso en parte le permitió a Argentina continuar con la convertibilidad, no tanto por apoyo o por presión de las potencias, sino por falta de consenso en relación de hacia dónde ir. Claro, claro. Y antes Alfonsín sale, termina entregando el mando 6 meses antes con Menem, que ya era presidente electo, en el medio de una hiperinflación. ¿El fondo tuvo un rol ahí? Sí, había un acuerdo y el Fondo Monetario, me parece que fue menos, yo diría que fue menos evidente que lo que fue en 2001, porque ya había una cesación de pagos previos en el febrero, marzo del 89 ya había una moratoria, o sea que fue menos evidente, aunque sí también, o sea, no contribuyó con desembolsos. Lo que sucede es que cuando las condiciones económicas se deterioran tanto, suele suceder que el Fondo Monetario se retrae para esperar que se arme un nuevo gobierno, porque ahí la cuestión de fondo que está un poco ahora en la agenda es con quién negociás vos, o sea, si el gobierno tiene legitimidad o tiene el margen político o el volumen político, como se dice ahora, como para implementar las reformas que hacen falta. Cuando el fondo empieza a percibir que un gobierno le falta legitimidad o no tiene la fortaleza política suficiente, ahí es cuando empiezan las distancias, digamos. Ahora, Pablo, estamos charlando con Pablo Nemiña, que es investigador del CONICET, sociólogo, experto en la relación entre Argentina y el fondo. ¿Es creíble? Uno escucha a Alberto Fernández diciéndole, Cristina, quédate tranquila, no vamos a firmar nada que signifique ajuste. Uno lo escucha a Martín Guzmán decir, no vamos a asfixiar la economía.
Y aquel fondo del cual hablamos, o sea, el fondo de la Rúa era el que pedía recorte de jubilaciones, ajustes brutales del gasto público, lo vimos también con Macri en el final del gobierno de Macri. ¿Te parece que va a haber un fondo que esté dispuesto a decir, bueno, está bien, no, te doy tiempo para achicar con tiempo el déficit fiscal, no ajustes, que la idea de que no va a haber ajuste? Yo creo que sí, por dos motivos. Primero, porque el fondo es corresponsable de la situación actual. Entregó el fondo, el préstamo más importante de la historia, es consciente de eso y parte de hacerse cargo de eso es ser un poquito más tolerante con la situación. Y por tolerante quiero decir dar margen para que el país crezca y consiga los recursos para devolver el crédito. Y por otra parte, porque el fondo, si bien no se ha convertido en UNICEF, el fondo cambió, digamos, a poco cambia, digamos, y la cuestión del gradualismo fiscal, entre otras cosas, es una cosa que ha incorporado, es decir, tenés que alcanzar equilibrio fiscal, pero creo que eso es una cosa que coinciden todos, no solamente el Fondo Monetario, el gobierno también coincide. Porque si en eso, y la ajustás oposición muy de también golpe, coincide. si ajustás muy de golpe, la economía se contrae y recaudás menos. Y si recaudás menos, tus objetivos no se cumplen tampoco. O sea, vos tenés que mirar lo que te ingrese y lo que gastás. No solo sirve recortar gastos, sino que tenés que sostener tus ingresos creciendo. Claro, y ahí me parece que hay coincidencia, tanto en el gobierno como en el fondo, con relación a hay que ir a un sendero de consolidación fiscal gradual, y dos, que la consolidación fiscal no signifique necesariamente o exclusivamente reducción de gastos, sino también mejora de los ingresos, recaudar más y recaudar mejor, una nueva estructura o cambios en la estructura tributaria que hagan falta para hacerla más progresiva. El fondo está de acuerdo con eso, ha escrito cosas en ese sentido, y mejorar la recaudación, también las fiscal, exportaciones, ¿no? Aumentar la fuente de ingresos, de dólares. O sea, vos ves un escenario de acuerdo, Pablo, razonablemente. Sí, yo creo que sí. Por supuesto, todo lo que sucede hasta ahora son situaciones comprensibles, razonables, los idas y vueltas, digamos, las misiones que van y vienen. El único elemento novedoso, tal vez, es la incorporación de la ratificación del acuerdo en el Congreso. Eso es nuevo. Eso antes no existía, eso es nuevo. Me parece interesante, me parece que incorpora un elemento destacable para evitar situaciones como la del acuerdo de Macri, y además para, en general, no solo para el fondo, sino para el funcionamiento del acuerdo, le da más fortaleza en términos de que lo que se firme, lo que se ratifique en el Congreso, bueno, hay mayor margen, más expectativa de que se vaya a cumplir. Bien. Pablo Nemiña, sociólogo, investigador del CONICET. Gracias, Pablo. Gracias a vos. Adiós. Que tengas buen día. 7:43 de la mañana. Esto es Imagine